Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy, en esta mañana, eh, voy a hacer otra reflexión, pero antes de citar una cita bíblica, empecemos con una oración en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, queremos que nos bendiga en esta mañana. Queremos que derrame tu bendición sobre cada uno de nosotros. Somos un mundo que tú lo hiciste. Sabemos que necesitamos tu palabra, así que bendíganos. Gracias, oh Padre, es únicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, voy a leer una cita bíblica en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 y hasta el 20. Dice así: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, esta reflexión es acerca de cómo ser discípulos de Jesús. ¿En qué modo, en qué forma vamos a ser discípulos de Jesús? Viera que Jesús necesita a nosotros. Jesús nos llama y nos envía. ¿Cómo nos llama Jesús para ser discípulos? En primer lugar, el Señor nos llama a través de alguien que viene acerca de nosotros y dice: ¿y por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no vas con nosotros? Y para predicar el Evangelio, para lograrte la salvación, para que tú puedes salvarte a través de alguna persona, nos llama Jesús. Pero cuando nosotros ya somos convertidos, y también Él nos envía. Él envió a sus discípulos y a sus santos apóstoles y dice: toda autoridad que el Señor me ha dado, y ahora les digo a ustedes que vayan por todo el mundo. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y entonces, ¿y qué recomienda Jesús a sus apóstoles para que la gente sea sus discípulos? Él mandó con autoridad ir a bautizar a todos los pueblos. Porque
solo con el bautismo llega uno a ser discípulo de Jesús, porque sin el bautismo uno no puede ser discípulo de Jesús. Analicen conmigo, así es y así es. Porque si uno no se bautice, entonces no puede ser discípulo de Jesús. ¿Cómo va a ser discípulo de Jesús si no está bautizado? Por eso el Señor dijo que vayan, que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, aquí vemos que Jesús pide que vamos a proclamar el bautismo. Cuando nosotros ya estamos convertidos, ya somos hombres de Dios, ya sabemos un poco de Biblia, y entonces tenemos que ir a traer gente a Jesús. Pero ¿de qué sirve si traemos gente a Jesús sin ofrecerle lo mejor de lo que necesita para ser salvado? Y entonces, de balde el trabajo, si solo congregamos, si solo llamamos y lo sentamos y para que predicamos tanto el Evangelio a él, y si no está bautizado, es un error ante los ojos de Dios. Pero ahora, mis hermanos y mis hermanas, todos los bautizados ya somos discípulos de Jesús, todos los bautizados. Y tenemos derecho de predicar el Evangelio. Tenemos derecho de predicar a la gente. Pero, ¿qué vamos a predicar? Vamos a predicar que no se emborrachen, que no se adultere, que vea a un solo Dios, que no tendrás varios dioses para que no seas idolátricos. ¿Y qué vamos a predicar por primera vez? Quiero que analice conmigo. Si quieres sembrar una mata de guineo o una naranja, ¿qué vas a hacer primero? ¿Vas a querer comer los frutos de esa planta o tienes que sembrar? La verdad, tenemos que sembrar. Tenemos que abrir hoyos y echarlo en el hoyo y dejarlo ahí. Empecemos a regar, empecemos a abonar para que esa planta se crece. Pero tenemos una seguridad porque ya está sembrado, ya está metido entre la tierra para que produce, para que retoñe. Exactamente es igual como nosotros los bautizados vamos a ir a evangelizar a la gente, pero tenemos que ver si está bautizado. Y si no está bautizado, hay que bautizarlo. Porque de nada sirve predicar el Evangelio si esa gente donde predicas no está bautizado. Entonces hay que bautizar. Viera que el bautismo es el único modo para ser hijo de Dios. Porque el Señor dijo en otra cita, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5 al 6, dice: en verdad te digo, el que no renace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. En verdad te digo, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
viera que aquí Jesús se está mostrando que el valor del bautismo. Por eso yo les declaro hoy, si no estás bautizado, no tienes una gran seguridad, o sea, más bien dicho, que tengas en tu mente que no puedes entrar en el reino de Dios si no estás bautizado. Y sigue diciendo, el que nace de la carne y carne es. Y el que nace del espíritu, espíritu es. ¿Qué es una carne? Una carne se puede podrir ahí está. ¿Y qué es un espíritu? Un espíritu se vuela, tiene alas, se va, ya es un espíritu. Por eso, el bautizado ya es un espíritu. Pero el que no está bautizado es pura carne. Hay que ver qué haces. La verdad, porque para ser discípulo de Cristo tienes que ser bautizado. Pero ¿quiénes son los que tienen derecho al bautismo? ¿Quién es? ¿Los chuchos? No. La vaca no. Los pájaros no. ¿Quiénes son pues? La gente, el ser humano es el que tiene derecho al bautismo. Porque va a ir a otro mundo, a vivir otro mundo. Por eso tiene que prepararse aquí para ser discípulos de Jesús. Y entonces, ¿y qué dice la gente que no entiende la Biblia acerca de los que se van a bautizar? Por ejemplo, en caso de los niños, que tantas congregaciones, tantos gente que se congregan ahí y dicen que los niños no tienen derecho en el bautismo, porque son niños, no tienen pecado. Ellos solo mueren y se van al cielo y no van a poder cumplir lo que Dios quiere. La gente se llena de cabeza y empieza a creer. Es cierto. Entonces mis niños no voy a bautizarlos. Pero solo voy a citar otra cita donde dice, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 al 39, donde dice, arrepiéntense, arrepiéntense y bautícense para poder recibir el don del Espíritu Santo. Bautícense para poder recibir el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, dice ahí. ¿Qué ojos que no puede ver eso? Aunque solo mira con lente así como yo, pero hay que verlo, porque ese don de Dios es para el adulto y para los niños, para sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Para pronunciarlo bien. ¿Quiénes son los hijos? Son niños. Son niños los hijos. Pero mucha gente dice, pero allí no dice niños de 5 años. No, hombre, no niegues, no seas negativo. Allí dice el Señor que ese don de Dios es para ustedes, para sus hijos. Pero que tanta gente ahora lo tiene hijos abandonados en el bautismo. Está viviendo el mundo de 5, de 10, de 12, de 15 años sin tener el Espíritu Santo, sin ser inscrito en el libro de la vida, sin poder predicar el Evangelio, porque no es discípulo de Cristo. Porque solo con el bautismo
llega uno a ser discípulo. Viera que si bautizas a tus hijos, ya está inscrito en el libro de la Biblia. Ya tiene el Espíritu Santo el don de Dios, el regalo de Dios, ya tiene. Ya está abierto la puerta, ya puede entrar. Ya puede entrar. En San Juan dice que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya puede entrar. Pero a ti que no quieres bautizar tus hijos, estás cometiendo un gran error en contra de Dios. Porque ese es ley de Dios, ese es petición de Dios. Y tú niegues, estás en un gran error. O estamos en un gran error. Por eso les quiero mostrarle que vean cómo llega uno a ser discípulo de Jesús. Pero los niños no tienen pecado, no tienen pecado. Son niños, no tienen pecado. ¿Cómo que no tienen pecado? Pecado propio no tienen, pero pecado original sí tienen. Si no has llegado a ver la cita, se lo voy a dar. La cita está en el Salmo 51:7. Está en el Salmo 51:7, donde dice que desde el seno de mi madre ya soy pecador. Desde el seno de mi madre ya soy pecador. Palabras del profeta. ¿Cómo vas a negar? ¿Cómo vas a decir mentiras a los pobres niños? Vos tranquilo en tu casa con tu esposa y tus hijos afuera. No, mi hermano, es un gran error, pero ya vamos de camino hacia la presencia de Dios. ¿Y qué vamos a mostrar? ¿Qué vamos a decir? Recuerdo una cita donde dice: nosotros proclamamos tu evangelio, comemos, bebemos contigo y hablamos en las esquinas de tu calle, en tus plazas. El Señor responde: no les conozco. No sé dónde vienen. Aléjense de mí los malhechores. Hermanos y hermanas, si uno llega a saber toda esa cita, se llora, realmente se llora, porque estamos cometiendo un gran error en la palabra de Dios. Por eso hay que leer la Biblia. No crean inmediatamente a los que dicen inspirados. Examínelo si viene de Dios o es de la tierra lo que está predicando. Examínelo. Tú tienes toda la sabiduría de Dios. Examínelo. El profeta dice: desde el seno de mi madre ya soy pecador. ¿Por qué el niño ya es pecador en el seno de la madre? ¿Por qué nosotros ya somos pecadores en el seno de nuestra madre? ¿Por qué? Porque realmente cometió Adán un error. Por eso la Sagrada Escritura dice: por un solo hombre entró el pecado a todas las generaciones, a toda la gente. Por un solo hombre entró el pecado a toda la gente. ¿Quién es? Adán y Eva. Ahí viene el pecado de niñez.
lo que llama la Iglesia Católica pecado original, pecado desde un inicio de gente, se llama pecado original. Entonces ya tenemos pecado cuando nacimos, pero no es el pecado propio, es pecado de nuestros abuelos, abuela. ¿Qué hace uno para ser purificado? ¿Qué pide Jesús para que uno sea purificado? Antes hay una circuncisión, pero ahora ya no se valió la circuncisión, vale el bautismo. El bautismo es el que borra toda clase de pecado. Pero también hay otro, dice la gente. Hay otro. Por eso presentamos nuestros niños al templo cuando nacen. Sí, está bien, eso está bien, no lo negamos. Hay que presentar. Para que el líder de la iglesia o el sacerdote lo impone las manos y pone su señal de la cruz y ora por ese niño. Está bien. Pero recuerde que esa presentación en el templo no borra los pecados. No borra el pecado original, ni los pecados propios. No borra. Solo el bautismo sí borra. ¿Sí? Entonces, vean la mentira de otras personas que predican así como yo. Vean las mentiras. Que los niños no tienen pecado. Que los niños no tienen derecho al bautismo. Que los niños no, ya solo si mueren se van al cielo. Que los niños no van a cumplir. ¿Estás cumpliendo tú? ¿Niegas el bautismo a tus hijos? Dices que no van a cumplir lo que Dios quiere. Pero les pregunto, ¿estás cumpliendo tú? No seas mentiroso, no seamos mentirosos, porque no cumplimos. Pero gracias a Dios que hay un bautismo donde estamos sembrados, ahora solo tenemos derecho de desarrollarlo. Solo le voy a decir otra cita para que quedan bien enterados de lo que estoy hablando, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, dejen que vengan a mí. Y si el Señor pide que deje que tus hijos lleguen a Él, dáselo. Es de Él, no es tuyo, pero dáselo. ¿Por qué niegas? ¿Por qué metes en tu cabeza que los niños no pueden cumplir? No hay problema. Tú estás, por eso dice la Sagrada Escritura donde leemos, enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Enséñeles. Si mis niños, mis hijos, ya se abundó, ya viene uno tras otro, ya se abundó. ¿Y quién es el responsable ahí? ¿Tu vecino? ¿Otro señor por ahí? No, tú tienes la responsabilidad de enseñarlo. Primero tienes que enseñarlo a ese grupo de familia que tienes a tu responsabilidad y después vas a ir a enseñar en las asambleas, vas a ir a predicar en las comunidades, pero mire los tuyos primero. Pero si tú dices, no lo doy bautismo a mis hijos porque no les van a cumplir, ¿y para qué te sirve vos? ¿Para qué dice que sos cristiano? ¿Para qué dices que eres bautizado? ¿Quién niega un pan a sus hijos? Cuando tú comes pan con tu esposa y los niños piden pan, y puedes decir, no te vamos a dar pan porque vos no vas a poder comer lo que estamos comiendo.
tenemos que dar. Hasta primero le damos el pan al niño y después nosotros. No será exactamente como lo que es de Dios. Pero no estoy hablando a mi propia cuenta. Ya le di citas. Hechos de los Apóstoles, Mateo 28, 18, 20, San Juan 3, 5, 6, Mateo 19, 14, dejen que los niños vengan a mí. Salmo 51, 7. Desde el seno de mi madre ya soy pecador. Hermanos y hermanas, si les guste ese video, compártanlo. Porque solo compartir que estás predicando conmigo. Si no compartes y no estás haciendo nada para Dios. Si le gustó, hágame el favor de compartirlo para que llegue a más gente. Gracias, hermanos, es únicamente. Gracias al Señor, que el Señor nos bendiga en esta mañana, porque en esta mañana yo me voy y veremos en otro próximo video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.